Muchas gracias, Ingrid. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles, esperando que todos se encuentren muy bien. Quiero aprovechar este espacio para agradecer la invitación y felicitar al personal administrativo y que organizó este gran evento. Sin lugar a dudas es un evento de mucha trascendencia. Muchas gracias por participarme en este gran evento. Recuerdo el 2005, cuando regresé de estudiar la maestría, venía con todas las ganas de poder aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y pues quiero agradecer enormemente al claustro de maestros y al personal y autoridades de la maestría, pues que han contribuido con la formación de tantos profesionales. El 18 de julio del 2005 justamente me incorporé a la empresa Dajo Pozos y desde entonces estoy en el campo directamente de la perforación. Eso me lleva a pues plantear este tema que pues vamos a ver hoy sobre las etapas en la construcción de un pozo. Al hablar de pozos, pues vamos a hablar de Aquacorp, de Grupo Aquacorp, que está conformada por varias empresas para brindar soluciones hidráulicas integrales, empezando por Dajo Pozos, donde pues nos dedicamos directamente a la búsqueda y captación de agua subterránea. Luego vamos con las demás empresas que Hidrotecnia, a través de sus filiales en Centroamérica, pues extraemos el agua usando los equipos de bombeo, lo distribuimos y lo ponemos a disposición de los diferentes usuarios en diferentes segmentos de mercado, agroindustria, agrícola, construcción, zonas residenciales. Y luego vamos con la empresa de Servipozos, donde le damos mantenimiento y rehabilitación a los pozos mecánicos que hacemos con Dajo Pozos. Pero la charla de hoy es perforación, entonces nos vamos a enfocar directamente a la empresa de Dajo Pozos. Dajo Pozos fue fundada en 1964. Hemos perforado alrededor de 7,000 pozos, pozos que van desde 6 pulgadas hasta 36 pulgadas de diámetro, profundidades que van de 300 pies hasta 2,300 pies, que es el pozo más profundo que hemos perforado. Tenemos capacidad para perforar hasta 4,000 a 5,000 pies. Tenemos presencia en Centroamérica. Hoy estamos perforando en Costa Rica, estamos perforando en Nicaragua, en Honduras, El Salvador y Guatemala. Tenemos alrededor de 25 máquinas que están perforando en la región. Nos dedicamos directamente a la perforación de pozos mecánicos para la extracción de agua subterránea. Para cubrir el tema de las etapas de la construcción de un pozo, vamos a hablar de la metodología usando las mejores prácticas de la ejecución de proyectos. Y para eso, pues nos basamos en la metodología PMI con los 5 procesos de ejecución de proyectos, empezando desde el proceso de iniciación y finalizando con los procesos de cierre. No, por el tiempo que tenemos, pues no vamos a entrar a detalle a ver cómo es que se hace cada una de las etapas, pero sí vamos a describir de forma general en qué consiste cada uno de los procesos que implican la construcción de un pozo mecánico. Entonces, si iniciamos, ahí sí que con la etapa acá del proceso de iniciación, vamos a ver que la primera base o el primer insumo que nosotros consideramos para poder saber cómo vamos a perforar un pozo es la geología. Y si tomamos de referencia Guatemala, pues acá les coloqué un mapa sencillo, digamos, de visualizar para nosotros poder de forma inicial saber cuáles son las condiciones a las que nos vamos a enfrentar. Entonces, aquí hice una unificación de polígonos de los diferentes tipos de rocas que tenemos en Guatemala. Por ejemplo, aquí arriba tenemos rocas sedimentarias de textura no clástica y aquí abajo las rocas sedimentarias de textura clástica. Aquí en el centro tenemos todas las rocas ígneas e inmediatamente en la parte superior tenemos las rocas metamórficas. ¿Para qué tenemos esta información?
para que en el momento en que realicemos o vamos a realizar un proyecto, pues veamos en qué ambiente geológico vamos a estar. Y de acuerdo a eso empezamos a definir qué tipo de maquinaria vamos a utilizar, cómo vamos a hacer el pozo, con qué método, será que va a ser con fluido a base de bentonita, será que va a ser con fluido a base de espuma, va a ser con método rotativo, va a ser con método de rotopercusión. Para eso nos sirve este primer acercamiento, para saber dónde estamos ubicados y saber el ambiente geológico local. Luego tomamos muy en cuenta también las fallas geológicas que hay en la zona donde vamos a desarrollar el proyecto. ¿Para qué? Para saber el grado de estabilidad que va a tener esa formación geológica. Y con base a eso también definir o ir encaminándonos hacia el método más adecuado de perforación que vamos a ejecutar en ese proyecto. Y de igual manera, ir definiendo qué tipo de problemas al que nos podemos enfrentar. Si nosotros vemos que alguien, un hidrogeólogo, un geólogo, ubica el punto de perforación, casi que vamos con que va a estar muy cercano a una falla geológica. Por consiguiente, la probabilidad de encontrar inestabilidad de la formación geológica pues va a ser alta. Entonces, acomodamos nuestro método de perforación a esas condiciones geológicas locales. Como hemos visto en la parte superficial, tenemos que ver qué referencias subterráneas tenemos. Analizamos toda la información geológica que tenemos de los pozos cercanos a ese nuevo proyecto. Y para eso, pues tenemos perfiles estratigráficos de los pozos que hemos perforado. Por ejemplo, acá nosotros vemos los espesores de algunos estratos geológicos que lo tomamos como referencia. De igual manera, el registro geofísico de esos proyectos que son muy buena referencia, pues son pozos existentes. Entonces, esta etapa de iniciación a nosotros nos sirve mucho para poder definir cuál es el método de perforación a utilizar, cuál es la maquinaria más adecuada a utilizar y a qué posibles inconvenientes nos podemos enfrentar. Para nosotros, pues, definir cómo lo vamos a hacer. ¿Será que vamos a necesitar colocar un tubo protector, por ejemplo? Si la roca es muy inestable, desde arriba, desde superficie, nosotros debemos de considerar la perforación con un fluido que nos permita ayudar a la estabilidad de la formación geológica y no provocar más inestabilidad de la que ya se tiene. Esta etapa de iniciación nos sirve entonces para poder llegar a definir qué es lo que podemos encontrar geológicamente, que es lo que al final marca mucho la forma en que vamos a trabajar. Para eso, de igual manera, vamos al proyecto, vamos a ver cuál es la geología local y luego traducimos esa información geológica a un vocabulario práctico para nuestro personal operativo. Y todo empieza, como ustedes ven acá, con la roca. Entonces, con el tipo de roca que tenemos, nosotros definimos, ¿será que va a ser una roca suave, una roca dura o una roca semidura? Para que el personal operativo interno pueda entender muy bien a qué se va a enfrentar. No le vamos a decir, mire, usted se va a enfrentar a este nombre de roca. Nosotros ya sabemos qué tipo de roca podemos encontrar, pero a ellos se los traducimos de esta manera para que sea práctico y ellos puedan saber qué es lo que vamos a encontrar. Después de la dureza de la formación geológica, nos vamos a enfocar a la estabilidad o inestabilidad de esta formación. ¿Para qué? Para irnos por dos vías. Uno, para saber si vamos a perforar con fluido a base de bentonita o vamos a perforar con fluido a base de aire y espuma. Si nosotros definimos de acuerdo a la dureza de la roca y la estabilidad de la formación que nos vamos a ir con fluido a base de bentonita, el siguiente paso es definir, ¿será que durante la perforación va a haber circulación o no va a haber circulación? Es decir, si el fluido cuando lo inyectamos va a retornar o no va a retornar a superficie para poderlo reutilizar. Estando en este medio, en este bloque, nosotros ya definimos que el método de perforación va a ser el método de rotación, porque la roca es inestable y por eso estamos perforando con fluido a base de bentonita. Y luego
definimos qué tipo de maquinaria vamos a utilizar. Dentro de las máquinas que perforan con el método rotativo, definimos, dependiendo de la magnitud del proyecto, es decir, profundidad y diámetro del mismo, si va a ser una máquina rotativa pequeña, una máquina rotativa mediana o una máquina rotativa grande. Eso es en este bloque si la formación geológica es inestable. Ahora, si la formación geológica es estable, es rocadura, es estable, entonces nos vamos con un fluido a base de aire y espuma. Nos vamos con el método de rotopercusión y de igual manera seleccionamos el tipo de máquina que vamos a utilizar. Para eso nos sirve esta etapa de iniciación, definir el proyecto, definir qué inconvenientes podemos encontrar. Hacemos visitas de campo y validamos, ¿será que hay cenizas? ¿Será que hay lava? ¿Será que hay brechas? ¿Qué tan estable e inestable es? ¿Será que es una roca metamórfica también? ¿Se podrá perforar con aire y espuma o se va a tener que perforar con fluido a base de bentonita? Luego de hacer ese análisis, nosotros vamos a nuestro cotizador y en el cotizador nosotros ya tenemos definidas las recetas de perforación, es decir, cuánto de los diferentes productos o insumos de perforación que tenemos vamos a utilizar dependiendo de la forma en que vamos a perforar. Cuántos traslados de insumos, cuántos traslados de tubería, de grava, todos los tipos de traslados, cuántos pies vamos a perforar, en qué diámetro lo vamos a hacer. Entonces viene el área comercial y define las cantidades que vamos a cotizar, las cantidades de movilización, la cantidad de pies que vamos a perforar. Y con esto nosotros obtenemos entonces un valor del pozo. Aquí entonces hemos llegado al final de la etapa de iniciación, definiendo realmente la magnitud del proyecto. Luego pasamos a la etapa de planificación. En la etapa de planificación nosotros asignamos todos los recursos, asignamos el personal, definimos el tiempo de todo lo que ya se vio en la etapa de iniciación. Al final, este es el resumen de lo que obtenemos. ¿En cuánto tiempo vamos a ejecutar el proyecto? De igual manera, tenemos un sistema móvil que nos ayuda a llevar el control estricto de lo que se cotizó o lo que se definió en la etapa de iniciación. Este sistema móvil permite descargar todo eso que se definió previamente para que el personal operativo pueda ejecutar exactamente lo que se ha definido. Entonces se hace un traslado de esa información al celular del operador de perforación. Es decir, vamos a tener todas las fases de ejecución del proyecto en el celular. ¿Para qué? Para que el personal de campo, el personal operativo, ejecute exactamente eso. Y nos vamos a centrar en monitorear ese alcance definido. Asignamos al personal, asignamos la máquina y ya vamos a tener todo en nuestro sistema móvil. ¿Para qué? Para que en la etapa, el tercer proceso, en la etapa de ejecución, nosotros podamos descargar toda esa información, es decir, el operador ingresa su usuario y contraseña y le va a aparecer ahí todo el desglose que se va del proyecto, es decir, lo que se va a ejecutar. A ver más o menos qué se nos presenta en el camino, no, está definido desde un principio qué es lo que vamos a ejecutar. Entonces, hay una sincronización de actividades entre el sistema SAP que tenemos con el celular del operador para ejecutar exactamente el alcance definido. Entonces, viene el operador y conforme va ejecutando las actividades, aquí no es que esté chateando, no está en Facebook, él está notificando las actividades que está ejecutando. Luego viene el personal, su jefe inmediato, que es el supervisor de proyectos, es el responsable de revisar y aprobar las actividades que está notificando este señor en el campo. Luego de la aprobación, rechazo o ajustes que el supervisor realiza, viene el personal administrativo y traslada la información a SAP, lo regresa. Si ustedes vieron, la información nació en SAP, en el sistema. Se trasladó al sistema móvil. La actividad se ejecutó y ahora regresa de nuevo a SAP. ¿Para qué? Para tener información en línea, para tener costos en línea, para saber cómo vamos y para poder tomar decisiones conforme a la ejecución del proyecto, conforme a la ejecución del pozo.
Durante la ejecución del proyecto nosotros utilizamos productos certificados NSF, es decir, si vamos a perforar con fluido a base de bentonita, utilizamos productos que no van a impactar de forma negativa al ambiente. Y para eso, acuífero mejor dicho, y para eso debe haber un monitoreo continuo de las propiedades del fluido de perforación. Acondicionamos el agua con el pH y la dureza para que los productos de perforación den su máximo rendimiento. Y monitoreamos las propiedades de viscosidad, porcentaje de arena, densidad, filtración, espesor de pared. ¿Para qué? Para reducir riesgos durante la perforación. Para acomodar el fluido de perforación conforme a las condiciones hidrogeológicas a las que nos vamos encontrando conforme avanzamos en la perforación. De igual manera, debemos de cuidar estos parámetros para que al final no se nos convierta en un problema, para que la limpieza y desarrollo del pozo sea fácil también. Entonces, por eso se da ese monitoreo continuo. Si esas propiedades empiezan a salir de los rangos establecidos, hay equipo para controlar esa cantidad de sólidos que están diluidos en el fluido, que están en suspensión en el fluido, en toda la columna del pozo. Extraemos los sólidos o los detritos más finos a través de desarenadores o a través de este separador de sólidos, que es donde se quedan los detritos más grandes, para que el fluido pueda ser reutilizado. ¿Podemos tener problemas durante la perforación? Sí, puede pasar. Lo que tratamos es de, al utilizar productos certificados de alto rendimiento, es evitar, prevenir los problemas. Pero sí nos puede pasar algún inconveniente, una roca muy inestable, y pues hay técnicas que nos permiten también de igual manera poder recuperar la herramienta, poder intentar solucionar este tipo de problemas. Algo importante a tomar en cuenta también es de que si nosotros ya perforamos, ya llegamos a la profundidad total del pozo, pues obviamente vamos a entubar este pozo, es la siguiente etapa. Entonces vamos a utilizar, nosotros utilizamos esta tabla con esta norma de la AWWA A100 para saber el espesor de la tubería que vamos a utilizar en el pozo. Con esta norma nosotros debemos de cumplir, o la norma lo que nos dice es que de acuerdo a la profundidad de instalación de la tubería, por ejemplo, 1300 pies de instalación en un diámetro de 12 pulgadas, por ejemplo, del tubo. Entonces 12 pulgadas para 1300, nos vamos acá y el espesor del tubo debe ser 5/16 de pulgada. ¿Con qué finalidad? Para que este tubo soporte las presiones hidrogeológicas de donde está instalado. Eso es muy importante tomarlo en cuenta para no tener sorpresas de riesgos de colapsos, estiramientos o aplastamientos de tubería. Hemos definido la tubería que vamos a utilizar. Pasamos al registro eléctrico para definir el diseño de entubado del pozo. Es decir, corremos un registro eléctrico en el pozo perforado previo a entubar para identificar las zonas más permeables. Tenemos 4 sondas de resistividad, la R8, 16, 32 y 64, el potencial espontáneo y radiación gamma para poder identificar aquellas zonas o profundidades que tienen mayor probabilidad de aporte de agua, zonas más permeables, que estarían sujetos a la colocación de rejillas para el diseño entubado. Entonces hemos diseñado, hemos definido la tubería, ahora vamos a instalar la tubería en el pozo. Para esto debemos utilizar soldadores que tengan experiencia en instalación en la soldadura vertical de los tubos. Para eso deben ser soldadores certificados para poder hacerlo de buena manera y que quede bien instalada esa tubería. Luego del entubado viene el engravado del pozo. El engravado no es más que colocar el empaque de grava en el espacio anular entre el diámetro de perforación y el diámetro de entubado del pozo. Hasta aquí llega la parte de perforación como tal. La máquina de perforación hay que desmontarla. ¿Por qué? Pues tiene que ir a hacer más pies, tiene que ir a perforar a otro lado. Se desmonta esa máquina y llega otra máquina para hacer esto, la limpieza y desarrollo del pozo. Limpieza mecánica, limpieza con compresor o limpieza química. Esta es limpieza mecánica, que no es más que introducir un pistón en la tubería instalada
y provocar a que los sedimentos puedan ingresar para no tener espacios vacíos entre un grano y otro de grano. También el pistón provoca a que el empaque de grava pues, se pueda acomodar muy bien en el espacio anular para que solamente quede entrando agua al pozo y no agua con arena. Esta etapa es sumamente crítica dependiendo de las condiciones geológicas del lugar. Si es una roca sedimentaria con muchos sedimentos, por ejemplo, muchas arenas, limos, sí puede haber inconveniente de producción, de que podamos sacar agua con arena. Entonces, esta etapa de limpieza y desarrollo del pozo es la clave para eso. Luego, debemos de pasar, si dependiendo de las condiciones también hidrogeológicas, podemos utilizar la limpieza con compresor, que no es más que inyectarle aire al pozo para, de igual manera, provocar turbulencia adentro del pozo y poder acomodar mejor el empaque de grava. Puede ser inyección de aire abierto o usando el método de airlift para provocar succión en el pozo. Al final tenemos la última etapa, que no es más que la prueba de bombeo, que es donde realmente conocemos cuál es el rendimiento del pozo. Hacemos prueba de bombeo preliminar para conocer las condiciones del equipo instalado y luego la prueba de bombeo por etapas sucesivas. Paramos el bombeo, esperamos a que recupere y con el análisis de los datos obtenidos en la prueba de bombeo de etapas sucesivas definimos el caudal a extraer en la prueba de bombeo de caudal constante, que debe durar al menos 24 horas. Lo normal, 48 o 72 horas. El siguiente proceso es el monitoreo y control. En el monitoreo y control nosotros nos basamos en la triple restricción de proyectos, que no es más que tener control sobre el tiempo, costo y alcance. Tenemos personal capacitado para que le esté dando seguimiento a ese alcance definido desde el proceso de iniciación, para que las actividades se ejecuten en cantidad y en calidad. Luego, a nivel de sistema, por lo mismo de que tenemos la información en línea, vamos monitoreando de las cantidades planificadas, las cantidades consideradas en nuestra cotización, cuántas se van utilizando, cuánto se va utilizando, para saber si vamos bien y qué decisiones deberíamos de tomar. Hacemos un análisis financiero, tenemos un análisis financiero también en línea, donde pues podemos ver cuál es el avance en costos de nuestros proyectos. Finalizamos luego con el cierre de los proyectos, que es el último proceso en la ejecución de los proyectos hidrogeológicos que ejecutamos. El cierre de esta fase de cierre del proyecto está definido en primera instancia, por las lecciones aprendidas del proyecto que hemos finalizado. Esto es sumamente importante para poder aprender de todos los trabajos que hacemos. Por ejemplo, acá ustedes ven que en ese proyecto de 660 a 720 pies y de 790 a 860 pies se encontró un estrato arcilloso muy reactivo que estuvo atrapando la herramienta. El estabilizador y brocas salían con gotas de arcilla. Se debe trabajar con bastante inhibidor de arcilla. Esto nos debe ayudar bastante para próximos proyectos que vamos a ejecutar en esta misma zona. Estas lecciones aprendidas las adjuntamos a cada uno de los proyectos y tenemos un sistema de información geográfica donde nosotros podemos visualizar todos estos comentarios para tomarlos en cuenta en futuros proyectos. Lecciones aprendidas es sumamente importante en todas las etapas de ejecución de un proyecto de perforación. Y de igual manera va acompañada la etapa de cierre con la documentación de información, con el archivo del pozo. Un resumen del perfil estratigráfico y de entubado del pozo, donde podemos ver de forma rápida, resumida, gráfica, el perfil litológico del pozo, el diseño de entubado, el registro eléctrico, la velocidad de penetración y en el encabezado el resumen de los resultados del pozo. Caudal de extracción, nivel estático, nivel dinámico, cuánto fue la duración de las horas de bombeo, qué tipo de rejilla tenemos. Toda esa información es sumamente útil para que sea la base de ese archivo, para que cuando queramos darle mantenimiento a nuestro pozo, pues vamos, revisamos
y vamos a ver cómo fue construido nuestro pozo. Seguidamente también debemos documentar la prueba de bombeo, el detalle de los datos obtenidos durante la ejecución de la prueba de bombeo. Aquí solamente presento un ejemplo. Tenemos el encabezado del resumen del pozo, nivel estático, nivel dinámico, qué bomba se instaló, la línea de aire, etc. Pero todas las mediciones, todos los datos de la prueba de bombeo deben formar parte de la documentación del proyecto, con los datos de nivel estático, nivel dinámico, abatimiento y el caudal que obtuvimos en el pozo. Y el último documento que incluyo acá son los datos de calidad de agua. Debemos de medir también, cada pozo que entregamos va acompañado de estos parámetros de forma básica, de forma base más bien. Ya si hay algún parámetro adicional, pues se incluye. Pero esto es lo que lleva un análisis físico-químico para conocer la calidad del agua que estamos extrayendo del pozo. Aparte, el análisis microbiológico del agua. Esto es lo que tenía preparado. Espero que es realmente un tiempo muy corto y todo. Y quise cubrir los procesos relacionados a la construcción de un pozo mecánico para la extracción de agua. Quiero agradecerles. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Dani, a usted por la presentación muy clara. Muchas gracias. Tenemos aquí algunos aportes. Dicen, ¿qué tipo de pruebas o dispositivos realizan para controlar la verticalidad del pozo y cuál es el costo? Ok, la verdad, se hacen dos pruebas, una prueba de alineamiento y una prueba de verticalidad. La prueba directamente a la prueba de verticalidad, pues nos basamos en la metodología Johnson, donde pues tenemos que ver los 2/3 del diámetro del pozo por cada 100 pies de profundidad medida. ¿Y el costo está incluido dentro de la perforación o eso es aparte? Ok, es un rubro más en la cotización. Es un rubro más y depende mucho de la profundidad del pozo, así es como se considera el costo también. El diámetro. Muy bien. Ya. Dice, ¿cuál es la experiencia en instalación de piezómetros? ¿Realizan piezómetros anidados? No, realmente nuestro trabajo es más de captación de aguas subterráneas, entonces los pozos que perforamos van desde 6 pulgadas de entubado, es decir, perforados en 9/7 octavos, entubados en 6 pulgadas, hasta 36 pulgadas de perforación para entubar en 30 pulgadas. Es directamente pozos Producción. para producción de agua, colocación de registros, sí. Bueno, aquí hay dos inquietudes más que se están relacionadas. Dice, ¿cuál es la institución? Esta es de Roberto Ramírez del Senara. ¿Cuál es la institución que se encarga de las aguas subterráneas, registro y protección? Ok, bueno, quiero mencionar de que no tenemos una ley de aguas en Guatemala, al menos. El Ministerio de Ambiente, pues sí tiene cierta regulación, o sea, cuando se va a perforar un pozo, sí hay que pedir permiso y hay que cumplir con requisitos que tanto la empresa municipal de agua piden como también el Ministerio de Ambiente. Y dependiendo también del lugar donde se va a perforar, así hay lineamientos puntuales de las municipalidades que se deben cumplir. Que incluye también regularmente un pozo, pues forma parte de un gran proyecto, entonces debe haber un permiso para la licencia de construcción, que incluye el permiso para la perforación del pozo y que regularmente pues es un estudio hidrogeológico que debe ser aprobado. ¿Y esta información se comparte con alguna entidad pública que tenga competencia en materia del recurso hídrico o de las aguas subterráneas? La información que generan ustedes. Okay. No hay ninguna institución que recopila la información del agua subterránea en Guatemala. Solamente los pozos que se construyen para entidades gubernamentales, pues es una información disponible y que uno puede ir a solicitar a las diferentes instituciones.
Muchas gracias. Por último, hay un comentario aquí de un estudiante, Rodrigo Ulloa. Está llevando el curso de técnica de perforación. Dice que la charla fue muy enriquecedora y que muestra el proceso a nivel laboral y productivo. Muchas gracias. Resumen lo visto en clase. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿es obligatorio la supervisión de un geólogo para realizar el trámite durante la perforación? No, no es un requisito. Esa es de Racy, la colega Racy. No es un requisito actualmente, al menos en Guatemala, ¿verdad? En los otros países, pues sí, sí y cuando hay algún geólogo, hidrogeólogo involucrado, incluso nosotros promovemos mucho a que haya alguien como soporte de parte de nuestros clientes para que pues pueda respaldar lo que nosotros hacemos. En Guatemala al menos no es ningún requisito actualmente obligatorio, digamos. Muchos clientes sí contratan a un geólogo o hidrogeólogo para que pueda ser la contraparte, digamos, o de soporte directamente del cliente. Excelente. Bueno, Dani, le agradecemos muchísimo su tiempo y esta charla tan didáctica.